Bueno, primeramente, muy buenas noches. Prácticamente eh, estamos al inicio de nuestra cuarta sesión y bueno, pues prácticamente estaríamos también casi en el epílogo de este módulo. Sin embargo, quisiera un poco hacer, digamos, remembranza de las categorías, los conceptos que seguramente no, tal vez no han entendido muchos, pero son prácticamente para tratar, digamos, de fortalecer, ¿no? La, la cosmovisión andina, que prácticamente es parte de una identidad. Y bueno, pues espero que las sesiones que hemos avanzado prácticamente nos sirvan como herramienta, ¿no? Como herramienta de investigación, eh, como herramienta de revalorización cultural, y bueno, pues tantas vetas, ¿no? Que se pueden abrir a partir de las nuevas concepciones, ¿no? Aunque no sean tan nuevas, ¿no? Pero en el mundo académico prácticamente parecieran ser nuevos, ¿no? Prácticamente las ideas que hemos vertido en las diferentes sesiones son parte de los conocimientos ancestrales. Lo que nosotros hacemos es simplemente visibilizarla y poner en conocimiento de la sociedad, en este caso, poner en conocimiento, digamos, de este curso de diplomado. Pues dicho eso, vamos a comenzar hoy con nuestro tema que es realmente muy interesante porque nos habla de ritualidades, ceremonias, de festines, de comensalismos, ¿no? Todo lo que se constituye en una tecnología de intermediación, en este caso entre los seres humanos y los no humanos, se ven claramente como las diplomacias, ¿no? Que eh, han sido generadas a partir de los humanos y no humanos son fortalecidas y potenciadas precisamente con muchos insumos, ¿no? Materiales en este caso, que componen una estructura ceremonial, lo que llamamos en Aymara la wajda, la lojta, que son precisamente eh, comensalismos, ¿no? Que se van dedicando, se van otorgando a los no humanos. Entonces, es justamente parte, digamos, de esa dinámica de interacción que muchas veces hemos hablado en las diferentes sesiones. Entonces, no, el mundo andino no se puede entender si no es a partir de los festines, los comensalismos y las ceremonias, porque prácticamente la esencia, digamos, el núcleo de, de la espiritualidad, de estas relaciones diplomáticas o del contrato cósmico que decíamos, eh, emergen precisamente de esta relación, ¿no? Y de estas materialidades de intermediación, precisamente. Entonces, en la segunda sesión habíamos mencionado un conjunto de instituciones, ¿no? Dedicadas precisamente a, a sostener, digamos, un equilibrio y entre todos estos universos que hemos mencionado, de los humanos y no humanos. Entonces,
ahí mismo, digamos, se puede ver cuál es la función de cada una de estas entidades, ¿no? Y para un poco reflexionar las posiciones institucionales, recordamos a los chacanis, que son los dueños de la noche, eh, recordamos a los yatiris, a los brujos, eh, recordamos también a los amautas, a los colliris, ¿no? Que tienen roles muy puntuales y específicos, y todos ellos intervienen en ciertos momentos donde requiere precisamente su, su presencia y sobre todo su ayuda, digamos, ¿no? La comunidad. Entonces, la espiritualidad no solamente nace, ¿no? A partir de una concepción humana solamente, sino que el universo mismo está envuelto, está inmerso en la espiritualidad, que no es otra cosa que un tipo de energía, ¿no? Que fluye prácticamente por distintas corporalidades, especies y géneros. Entonces, la espiritualidad andina, sobre todo, no se puede confundir con la espiritualidad católica, ni mucho menos cristiana, porque nos habla, digamos, de un ámbito tan abstracto, ¿no? Obviamente que no se ve nada, solo se confía en la fe y a través de la fe acciona, ¿no? Cualquier petición, cualquier rogativa que se hace. En el mundo andino, eh, la espiritualidad suele muchas veces materializarse en una corporalidad, suele materializarse incluso en la hechura de un objeto, en la manufactura de un objeto, entonces no se queda estático como algo abstracto, invisible, espectral, sino que siempre se está moviendo entre lo corporal, que es material, y lo espiritual, que sería lo espectral. Entonces, si vemos esto, la espiritualidad andina entonces fluye, pues, no solamente por un canal abstracto, ¿no? Invisible, sino que también fluye a partir de las materialidades. De ahí que las materialidades, los objetos, entre comillas, son consideradas entidades sintientes, entidades con subjetividad, entidades hasta con emociones, ¿no? Suena algo raro, hasta casi alquímico, digamos, ¿no? Toda esta concepción que estamos viendo en este momento. Pero si se hace un análisis profundo de cómo se va interrelacionando, por ejemplo, las subjetividades, ¿no? De distintos eh, seres no humanos en este caso, se puede fácilmente identificar cómo va, ¿no? Cómo va eh, estructurándose eh, la forma de un tipo de espiritualidad, ¿no? Entonces, no es que la espiritualidad andina sea totalmente abstracta y las peticiones y las relativas se hagan a eso, ¿no? Sino que la espiritualidad, como hemos mencionado, se puede en algún momento materializar y permanentemente está fluyendo, ¿no? En las materialidades, sea natural o cultural, antrópica en este caso. Entonces, eso sería, digamos, a modo de una introducción con respecto a la parte ceremonial espiritual, ¿no? Ahora, un poco haciendo también énfasis en lo que es el comensalismo. Eh, Me acuerdo muy bien que en una de las sesiones hemos mencionado de que en el mundo andino y sobre todo en el mundo amerindio, prácticamente el comensalismo es generalizado. Entonces, ¿qué quiere decir eso? El comensalismo generalizado. De que ningún ser humano y no humano se queda sin comer algo. Cuando hablamos de una ontología de la predación,
precisamente hacemos referencia a, a un comensalismo generalizado, a un mundo andino, a un universo andino donde la predación es generalizada. Entonces, las relaciones, digamos, de un ser humano con un animal, con una planta, con un mineral, con un ser atmosférico, con los accidentes geográficos, ¿no? Es prácticamente tenso en ese sentido, porque es impredecible quién preda a quién. Es decir, si el ser humano preda al animal o un accidente geográfico preda al humano, o bueno, pues no es prácticamente un mundo impredecible, ¿no? Pero la tensión siempre es permanente, ¿no? El miedo, sobre todo, es el mejor mm, guía, digamos, para poder tener latente y pendiente, sobre todo, de este mundo de predación generalizada. Entonces, haciendo un poco de retrospectiva, digamos, de las sesiones anteriores, podemos mencionar de que son solamente apenas dos seres que no son predables, digamos, que no se pueden comer, ¿no? Y habíamos mencionado que es el rayo y el aerolito, ¿no? El resto prácticamente es prácticamente comensal, se comen unos con otros. Bueno, eso es, digamos, la dinámica en la que se desenvuelve el ser humano, ¿no? En un mundo predable. Bueno, a modo de introducción, entonces, sobre la predación, sería justamente esto lo que acabamos de mencionar. Por otro lado, tenemos lo que son los festines. Pareciera ser un acto banal, un acto que a veces pareciera ser, pareciera no tener sentido prácticamente, ¿no? Desde una concepción externa prácticamente de estas comunidades. Sin embargo, los festines prácticamente son espacios y acciones que permiten, ¿no? Precisamente eh, tratar, digamos, de modular una realidad en relación con las plantas, con los animales, ¿no? Cuando, por ejemplo, se hace una ritualidad en la ticacha o, o en el floreo de las llamas, por ejemplo, se acompaña siempre con música, con rezos y, bueno, pues todo un conjunto de elementos ceremoniales que se despliegan en torno a ello, ¿no? O, por ejemplo, cuando en los carnavales, ¿no? Eh, cuando las plantas de cultivo están en plena etapa de floración, entonces se festeja todo esto, ¿no? Cargándolas en un aguayo, es un tejido muy andino, y se va compartiendo, ¿no? Como si fueran personas. Y aquí justamente podemos mencionar el carácter de antropomorfía de las cosas, ¿no? Que es totalmente distinto de lo antropomorfo o de lo antropocéntrico, ¿no? La antropomorfía es, habíamos mencionado, este, el comportamiento de todos los seres no humanos que se asemejan justamente a los humanos, ¿no? Eh, Entonces, podemos ver prácticamente las mismas necesidades, los mismos problemas, ¿no? Que tienen los no humanos, ¿no? Y que los seres humanos comparten lo mismo. Entonces, es un poco complejo entender esto, ¿no? A simple vista, tal vez
pareciera ser bien sencillo, ¿no? Establecer las relaciones de ritualidad, tener una mauta, un yatiri que está haciendo su ceremonia, pero en el fondo no entendemos, ¿no? Los códigos que permanentemente despliega esta acción, ¿no? De la ritualidad y la ceremonia. Entonces el mundo andino se mueve, ¿no? Y se ha movido siempre desde la época prehispánica hasta el presente, a través de esta lógica, ¿no? De cómo emplear y desplegar estos, em, estas materialidades, ¿no? Que se constituyen en intermediarios, ¿no? Que sirven de conectores prácticamente entre los humanos y no humanos. Entonces, cuando hablamos de comer, entonces todos los seres comen, hemos dicho, ¿no? Y para un poco ejemplificar, digamos, esta parte, podemos hablar, por ejemplo, de la multiplicidad de bocas, ¿no? que, 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 que existen para la predación. Hemos mencionado incluso de que un ser, por ejemplo, que, que, que se enmarca netamente en generar y crear hostilidad, no necesariamente tiene que predar a través de su boca, sino que a través de otras bocas, ¿no? Que poseen los otros seres. Entonces, es como que la boca se va desprendiendo de la corporalidad y bueno, pues se va posicionando en otra corporalidad, pero que a través de esa otra corporalidad igualmente se alimentan. Pero ¿qué entendemos por alimentación, no? Si bien nosotros en el mundo cotidiano entendemos, ¿no? Cómo amamantar, cómo comer la comida cocida, la comida cruda, ¿no? Entonces, las técnicas de preparación, de cocción, hay múltiples aristas que tiene la preparación de un alimento, ¿no? Sin embargo, cuando hablamos de preparación, cuando hablamos de comensalismo muy relacionado con las ceremonias rituales, estamos hablando precisamente de este tipo de elementos, ¿no? Que consumen los no humanos, ¿no? ¿Quién diría que el fuego consume, por ejemplo, perdón, quién diría que las montañas, eh, los ríos, los mojones, los accidentes geográficos, consumen a través del fuego, ¿no? Y el fuego se constituye en una boca inmensa, ¿no? Que al quemar, digamos, todas estas mesas, constituidas por muchos elementos, entonces permite y posibilita comer estos eh, seres no humanos. Cuando hacemos, por ejemplo, una huachta, una lojta, enterrando los frutos como el maíz, la quinoa, todos los productos andinos, por ejemplo, igual, ¿no? Se abre un pedazo de tierra, ¿no? Se hace como un pozo y eso prácticamente se constituye en la boca, ¿no? De la Pachamama, de la cultura mamani, que son precisamente seres criadores, ¿no? Los uyuiris prácticamente. Entonces, a través de esta forma, digamos, de depositar la ofrenda, se alimentan ellos, ¿no? Entonces, es como que todo el mundo tiene, de acuerdo a su corporalidad, de acuerdo a incluso a la ferocidad, diríamos, ¿no? Es decir, a la fuerte presencia rapaz, digamos, ¿no? De estos seres no humanos, ¿no? Que permanentemente están como si estuvieran pidiendo, digamos, alimentos, ¿no? Y cuando el ser humano facilita esto, entonces todo se vuelve, digamos, equilibrado, ¿no? Entonces, son, son formas y modos de cómo se va gestando un mundo en sintonía, pero que tiene que ser un mundo de
sintonía permanente, ¿no? Porque si no, el caos, el desequilibrio prácticamente generaría eh, eh, mucha, ¿cómo podemos decir? Muchas pérdidas en la comunidad, ¿no? Entonces, precisamente para evitar eso, entonces se, se accede, ¿no? A todo un conjunto de elementos, en este caso de insumos, digamos, de, de las ofrendas, ¿no? Entonces, todo eso se constituye como si fuera un plato que un ser humano se sirve sobre la mesa, ¿no? Entonces, bueno, pues dicho esto, vamos a empezar con las presentaciones como lo hemos hecho siempre en las diferentes sesiones. Me gusta con barba. Bueno, ¿pueden observar la presentación? Sí, se observa. Parece un George Clooney. Con barba. Yo creo que cuando uno llega a ese nivel es cuando realmente está bien enamorada. Sí, se puede observar, profesor. Ya, gracias, muchas gracias. Perdón, muchas gracias. Bueno, bien. La sesión de hoy gira en torno a festines, comensalismos y ceremonias. Entonces, para esto tenemos un objetivo, es decir, cuál es el objetivo de comprender y de entender estas prácticas ancestrales que tienen continuidad, ¿no? Hasta nuestros días. Entonces, como objetivo tenemos comprender la lógica de movilización y congregación de entidades colectivas andinas a través del despliegue y la participación en los festines, comensalismos y ceremonias. Cuando hablamos de movilización y congregación, precisamente nos referimos a dos cosas. Movilizamos un conjunto de elementos ceremoniales, no necesariamente locales, ¿no? Sino que también tienen que ser exóticos. Y cuanto más exótico sea un elemento ceremonial, es más potente para poder generar estas relaciones, ¿no? Entre humanos y no humanos. Y cuando hablamos de congregación, precisamente hablamos que las grandes ceremonias, tanto de la época prehispánica y como del presente, eh, se dan en medio de una concentración multitudinaria, ¿no? De personas que van con un solo objetivo. Ahí es donde incluso se gestan, digamos, las posibilidades de eliminar las diferencias, eh, promover los consensos, promover una ética de convivencia. Bueno, se generan muchos tipos de membresías prácticamente en torno a una congregación, ¿no? Ceremonial en este caso. Entonces, no son las ceremonias no se dan solamente en estas ceremonias grandes, ¿no? De multiplicidades, digamos, de humanos, no se dan solamente para poder cumplir con un solo objetivo, sino que tienen varios fines, ¿no? Entonces, una de ellas es justamente sostener la, la sintonía con los no humanos, pero el más importante es también sostener unas relaciones de equilibrio con los mismos semejantes, es decir, entre humanos, ¿no? Entonces,
ahí es donde se da lugar prácticamente a todos los presentes, ¿no? Desde los infantes hasta los adultos mayores, hasta los abuelitos prácticamente. Entonces, todos tienen cabida en este tipo de ceremonias colectivas, en este caso, ¿no? Pero cuando hablamos de entidades colectivas, claro, no solamente nos referimos a lo que son humanos, ¿no? Siempre nos vamos a referir a otras entidades no humanas también, ¿no? Entonces, eh, comprendida o entendida de ese modo, nuevamente estamos replicando, ¿no? De que la formación social andina no solamente está hecha en base a los humanos, ¿no? Sino que de los no humanos también. Entonces, eso es, digamos, el objetivo, ¿no? De entender de cómo se moviliza todo un conjunto de elementos ceremoniales y cómo se congrega la sociedad, ¿no? Para poder ser parte de esas concentraciones masivas. Entonces, esto prácticamente nos muestra de que el andino siempre, siempre ha estado en ese camino, ¿no? De mirar las cosas como sintientes, de mirar las cosas como, como animadas, ¿no? De ahí que surge el concepto de animismo, ¿no? Es decir, todos tienen vida, pues. La vitalidad es prácticamente un andamiaje común, ¿no? En el universo andino. Bueno, pero después de del objetivo, tenemos estas definiciones básicas, ¿no? Que necesariamente tenemos que entender. Una pregunta que dice, ¿qué es un festín? Una definición muy sencilla y básica, digamos, sería festejo particular con baile, música y banquete u otros entretenimientos, ¿no? Prácticamente un festín, ¿no? Se daba en los grandes templos prehispánicos, en todos los templos, no solamente en Tiwanaku, sino que hasta en Pucara, los templos incas, prácticamente eran pues espacios de compartimiento, ¿no? En algún momento todo el público se trasladaba a estos espacios, ¿no? Que se constituían prácticamente en un espacio ceremonial de mucha intensidad. Entonces, lo más rescatable, por ejemplo, de esto es que el festín conjuga, ¿no? Una serie de elementos como bailes, como la música y la comida, ¿no? Estos festines andinos no se pueden entender si no existe un gran despliegue de comida y de bebidas, sobre todo. Y cuando se consumen en grandes cantidades, eh, prácticamente el significado es realmente muy profundo, ¿no? Porque la comida a cientos y cientos de personas que hay que darle, ¿no? La bebida también. Todo el mundo prácticamente entra como una especie de cohesión, ¿no? En una especie de cohesión social o colectivo, donde eh, hasta el enemigo más próximo, que vivía cerca de una comunidad, se integra, ¿no? A la vida, digamos, este, a la vida no ceremonial, yo diría a la vida ritual, digamos, que prácticamente incluye en ese momento, ¿no? Entonces, el festín es eso, ¿no? Prácticamente escuchar, ¿no? Las sonoridades, ¿no? Porque todos los instrumentos musicales que se emplean en un festín, obviamente producen una especie muy particular de sonoridades, ¿no? Y ustedes saben muy bien de que
las sonoridades desde lo más natural hasta lo más cultural tienen profundos significados igualmente, ¿no? Entonces, ese es otro de los elementos que rescatamos, ¿no? En los festines prehispánicos y contemporáneos. Luego hemos visto que es un comensalismo, aunque ya hemos definido esto en la introducción, ¿no? Persona que come con otras en el mismo lugar, especialmente en la misma mesa. Obviamente no hay una mesa única, ¿no? Ustedes saben los códigos, digamos, de, de cómo se despliega la comida en la merienda comunitaria en este caso. Y eso se replica, ¿no? Con el mismo modo de vivencia, ¿no? Que tienen los andinos. Hasta sus habitaciones habíamos mencionado de que son, en muchas regiones todavía se mantienen viviendas circulares y obviamente lo cuadrangular y rectangular, ¿no? Entonces, son pues, digamos, elementos que están en lo más profundo de los saberes de estas comunidades, que para ellos obviamente no es ninguna rareza, ¿no? Sino que es parte de su vida, parte de su experiencia y su vivencia sobre todo. Luego tenemos la asociación biológica externa entre dos especies, dice, para beneficio alimenticio de una de ellas o de ambas, sin causarse perjuicio entre ellas. Eso sería otra de las definiciones del comensalismo, ¿no? Entonces son definiciones muy básicas, ¿no? Que a la hora de, de- de comprender se nos hace realmente fáciles, ¿no? De entender. Entonces, no se complejiza esto, ¿no? Y finalmente tenemos que es una ceremonia, un acto o serie de actos públicos, ¿no? Y formales de acuerdo con reglas o ritos fijados por la ley o por la costumbre. En este caso, la, la costumbre, ¿no? Es decir, la vivencia, ¿no? De las comunidades. Entonces, lo andino prácticamente gravita como cultura sobre estos elementos que acabamos de mostrar, ¿no? Y obviamente esta es una parte, ¿no? De eso. Hay elementos que hemos mostrado, ¿no? De los universos no humanos, ¿no? Cómo despliegan sus propios mecanismos, digamos, de, de interactuar con los humanos, ¿no? Y los humanos son precisamente eh, eh, los, los, los más perjudicados prácticamente en este escenario, porque está pues permanentemente acechado, no se olviden de eso, ¿no? El ser humano casi, casi no actúa, digamos, bajo una libertad total o absoluta, ¿no? Siempre está condicionado eh, fijar, digamos, sus acciones en base, ¿no? Al tipo de relación que sostiene con los diferentes seres humanos. Bueno, y tenemos aquí lo que nos va a servir para entender, ¿no? La pregunta es, ¿qué es un ritual? La respuesta más o menos aproximada es, el ritual es el ritual es reconocido como un medio poderoso de movilización y congregación de entidades colectivas. A través de la participación en el ritual, la gente desarrolla ideas de membresía, pero también de dependencia en un grupo social. Es decir, un ritual prácticamente es una bisagra, ¿no? Para poder consolidar la cohesión y la unidad de una comunidad. Aquí es donde prácticamente desaparecen las diferencias, ¿no? Prácticamente se renueva, se reactualiza, ¿no? Eh, los objetivos que tiene la comunidad, ¿no? Los objetivos pueden ser precisamente de hacer grandes obras, puede ser en el cultivo de las plantas, en el cuidado de los animales,
los objetivos que se plantean para hacer un viaje, es decir, el caravaneo, por ejemplo, ¿no? de las llamas, prácticamente reflejaba ese otro objetivo, digamos, que era parte de las sociedades prehispánicas y incluso hasta hace 10 años era muy intenso, ¿no? En la región de la Titicaca, el realizar, digamos, con las recuas de llama, que en este caso viajaban, ¿no? Por distintas comunidades, ¿no? Para hacer trueque con productos de una región y con otra, ¿no? Entonces, eso era la dinámica, ¿no? Entonces, cada uno de estos objetivos prácticamente se vuelven pues cohesionados cuando se despliega la ritualidad. Y además de eso, como dice aquí nuestro autor, dependencia en el grupo social, es decir, nadie no se puede sentir ajeno, ¿no? A la comunidad a la que pertenece, ¿no? Entonces, eh, es también un elemento, la ritualidad también es un elemento que fortalece, ¿no? La identidad grupal, ¿no? La identidad de la comunidad. Entonces, la ritualidad entonces giraría en torno a elementos básicos, ¿no? Que hemos mostrado y que sirve, digamos, de una estructura, digamos, continua y sobre todo sostenida en el tiempo, ¿no? Y nadie no se olvida de eso, ¿no? Es una práctica generalizada en cualquier espacio y tiempo, ¿no? Sobre todo aquí en los Andes, ¿no? Bueno, no voy a cansarme de repetir, ¿no? Los seres. Siempre vamos a recordar y creo que esto es uno de los aportes más nuevos, digamos, que se ha realizado desde la investigación antropológica, ¿no? Entonces, si hablamos de predación, si hablamos de la transformación, si hablamos en este caso del- de las ceremonias, sin la presencia de estos seres visibles y los invisibles, prácticamente no existiría nada de festines, comensalismos y ceremonias. Son precisamente estos seres humanos y no humanos, seres materiales que son visibles, seres invisibles que son espectrales, son los que generan este tipo de relaciones, ¿no? Y que precisamente llevan a canalizar todas las diferencias a través de una ceremonia, de una ritualidad. Entonces, no es, digamos, clara de ninguno de estos elementos, ¿no? Es decir, de estos seres, sino que es parte integral de cada una de estas comunidades, ¿no? Que componen, eh, de la que son parte estos seres. Bueno, poco vamos a tratar de reproducir lo que los abuelos en algún momento practicaban, ¿no? Cachuaña, Jailiña y Chayahuaña. Cachuaña, prácticamente los lugares de Cachua eh, están, están desplegadas en distintos lugares, ¿no? Del mundo andino. Por ejemplo, en la región sur del lago Titicaca, los cachuañas o los espacios donde se baila prácticamente quedan sobre las montañas, ¿no? Entonces, al estar en la cima de estas montañas, prácticamente es visible para todas las comunidades aledañas, ¿no? Que pueden observar eso, ¿no? Pero ¿por qué quedará en un espacio donde no hay ni casas, donde no hay ni una población? Precisamente para poder llegar pues a todos estos seres que hemos mencionado. El verdadero espacio de baile andino no es una población prácticamente, ¿no? Sino son estos picos de las montañas
donde se entrega la espiritualidad a todos los seres criadores, los wiwiris que hemos mencionado, y a partir de eso el baile se comparte entre todos los seres, ¿no? Aunque el que hace el espectáculo es el ser humano, ¿no? Sin embargo, el resto del no humano se deleitan de eso, ¿no? Entonces, pero no en el sentido banal, ¿no? Sino que eh, la, la, la alegría, la emoción, todo eso prácticamente marca, ¿no? Marca parte de estas comunidades no humanas. Y el bailar, por ejemplo, en un pico, en el pico de una montaña, es prácticamente invitar, ¿no? Al baile a las montañas, ¿no? Que son las huacas, los apos o achachilas, ¿no? Entonces, son seres mayores, ¿no? Que prácticamente están en permanente este, cuidado, ¿no? A la comunidad, a los seres humanos y todo eso. Entonces, la cachueña, ¿no? Cachueña es justamente eso. Cachueña más o menos, claro, no tiene una traducción literal así, ¿no? Pero más o menos podemos interpretar como el baile, ¿no? Que se hace, ¿no? Cachueña de bailar, ¿no? El otro es, ¿no? Los, los hajis, ¿no? Los hajis igualmente no tienen una traducción literal, ¿no? De palabra a palabra, pero podemos interpretar como tal vez como una especie de canto, ¿no? Un canto melodioso, ¿no? Al entorno prácticamente, ¿no? Entonces, una de ellas es muy interesante, ¿no? La que hemos recopilado, por ejemplo, de una abuelita, ¿no? El año 2001, y decía en su Haile, Chach Munasin Hai, Uyut Hitsusin, War Munasin Hai, Nyekil Yuchusin, Aizuma Pankara Chuyunkita, ¿no? Este fragmento nos dice de que si la mujer que quiere un marido, que se haga de un palo, y si un hombre quiere una mujer, que se haga de barro, hay linda flor de hielo, quiero decir, ¿no? Entonces, fragmentos como estos realmente nos enseñan mucho del mundo andino. Muchas veces por eso terminamos estudiando solamente las crónicas de Guamán Poma de Ayala, de los cronistas que conocemos, ¿no? Y de algunos otros escribanos, pero siempre hay limitantes en eso, ¿no? Hay muchas cosas que no han podido escribir ellos, ¿no? Tal vez lo han pasado desapercibidos, ¿no? Y qué mejor, ¿no? Los abuelos y las abuelas todavía saben este tipo de fragmentos, a lo que yo llamo microrelatos, ¿no? Entonces, eh, en las decenas y centenas de microrelatos que encontramos, se puede tejer y construir la verdadera historia, o por lo menos una historia um, eh, que refleje casi lo real, digamos, ¿no? De cómo era el comportamiento ritual y ceremonial de estos pueblos, ¿no? Y también económico, político, ideológico. Bueno, uno puede tener herramientas prácticamente para estudiar todo, ¿no? Si comprende de estos microrelatos. Si no entendemos los microrelatos, discúlpenme, me gusta la sinceridad, no vamos a poder entender la verdadera cosmovisión andina, ¿no? Tenemos que fijarnos muy bien cómo la colonia ha desestructurado. Incluso en la época colonial había una ley muy fuerte, realmente muy fuerte, que se llamaba la extirpación, la ley de extirpación de idolatrías, ¿no? Y esta ley prácticamente ha desestructurado todo, todo lo andino, como podríamos llamar. Sin embargo, lo desestructurado todavía pervive en estos fragmentos. Es como un cristal, un espejo, ¿no? Cuando cae al suelo,
prácticamente se hace trizas, ¿no? Pero si tenemos la capacidad, ¿no?, de armar los pequeños fragmentos de ese espejo, de ese cristal, fácilmente vamos a llegar a armar esto para entender su forma, sus dimensiones, todo eso. Y es casi análogo a este hecho, que los fragmentos que recogemos de los microrrelatos también son bien parecidos a este espejo, ¿no? Entonces, cada uno de estos fragmentos, las historias, por ejemplo, la filosofía, la misma epistemología andina, básicamente descansan en estos microrrelatos, ¿no? Entonces, de ahí que su importancia es imprescindible, ¿no?, para cualquier tipo de estudio que queremos hacer y sobre todo si queremos entender el pensamiento andino, ¿no? Bueno, después tenemos lo que es Chayagua, ¿no? La Chayagua prácticamente se hace con todas las cosas, ¿no? Puede ser con los cultivos, puede ser con los animales, con los humanos, pero la Chayagua sobre todo es, sobresale y realmente deja una impronta muy fuerte es en el canto y el baile que se hace alrededor de una casa, ¿no? Prácticamente la Chayagua es el canto dedicado a las casas, a las viviendas en este caso. Entonces, de una manera muy monótona, digamos, se va repitiendo, pero las veces que se quieran, ¿no? Y cuando se baila alrededor de la casa, se dice pues, Chayagua, 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 ¿no? Entonces, se va repitiendo eso, ¿no? Y al son, digamos, de este canto, de este Chayagua, se va echando las flores, ¿no? Distintos tipos de flores, frutos que se van poniendo en ciertos lugares de la casa, ¿no? Entonces, es una manera muy viva, ¿no?, de interactuar entre los seres humanos y también las casas, ¿no?, que los albergan. No debemos olvidar de que el ser humano andino siempre está en una esfera, ¿no?, que lo consideran como la vientre, ¿no?, materna, ¿no? Entonces, desde que nace de la madre, vive en una casa, la casa es considerada igual, ¿no?, como un útero prácticamente. Sale de un espacio, se va a un centro ceremonial, que es otro tipo de útero. Es decir, el ser humano vive como si fueran las burbujas, ¿no? Y cada uno de los espacios siempre es considerado como un útero, ¿no? Hasta que se va incluso a la tumba, ¿no? Cuando se desintegra físicamente, hasta la tumba es considerada como un útero también, ¿no? Entonces, y, la, y este útero, eh, que lo llamamos tumba, permite, ¿no?, y posibilita, ¿no?, la regeneración de la vida. En algún momento hemos comentado de que la vida no, no desaparece con la muerte, ¿no? Más bien posibilita multiplicidad de otras vidas, ¿no?, que emergen a partir de la corporalidad desintegrada. Bueno, aquí tenemos la lógica de las cachuas y los heiris, ¿no? Realmente es muy abundante, ¿no?, este tipo de festines que se hacen en el mundo andino. Para empezar, tenemos, por ejemplo, las famosas pucaras, que se llaman. Esto normalmente hay aquí en Chuquisaca, Bolivia, los Jalcas, ¿no? Eh, Practican todavía esta actividad en el tiempo muy presente, ¿no?, en la actualidad, donde ponen frutos, hasta banderas, como podemos ver.
ponen hasta panes, no sé, todos los frutos que se producen en la región, hacen una pequeña coa en la base de estas pucaras, ¿no? Y luego, después de haber estabilizado, luego de haber, como llaman ellos, haber vestido con frutos, todo eso, empiezan a bailar, ¿no? Ahí empieza el verdadero festín, donde se despliegan la comida, la bebida y bueno, todo. Pero antes de llegar a explicar las otras imágenes, quiero poner énfasis en esta imagen que seguramente están observando. Es una imagen que proviene de la cultura púcara. Es una cultura prehispánica que estaba asentada en el norte del lago Titicaca. Un poco incluso antecedió a la cultura tiwanaku, ¿no? En la línea del tiempo. Pero lo más importante de esto es esta llama, como pueden ver. Toda la corporalidad, lo que llamamos el lomo, la espalda, está prácticamente envuelta con vegetación, flores en este caso, ¿no? Flores que tienen, perdón, flores que están inmersos ahí, ¿no? Desde el cuello hasta la cola. Pero en el cuerpo vemos otras imágenes como estas, ¿no? Que se asemejan a estrellas, pero no son estrellas, ¿no? Son flores igualmente, pero vistas de frente, ¿no? Las flores de aquí arriba son vistas de perfil, ¿no? Sin embargo, estas de frente, ¿no? Aquí vemos una vaina, ¿no? Con semillas. No sé si podríamos decir que era un cereal, no sé, o representa a lo que es la vaina de la ana delantera, ¿no? La huilca que habíamos mencionado. Aquí, sobre las patas delanteras, vemos igualmente ciertos tipos de vegetales, ¿no? Lo mismo en las patas traseras. Y lo que llama la atención, ¿no? Está aquí del cuello colgando una rana, ¿no? Entonces, cuando se trataba de construir, de fabricar una corporalidad cultural, necesariamente acudían a estos elementos, ¿no? En este caso, han construido la corporalidad de un camélido, ¿no? Posiblemente sea una llama, ¿no? Incluso por el gesto o como manifiesta el rostro en este caso, podemos tal vez inferir de que la llama también compartía cierto tipo de bebidas ceremoniales, ¿no? Entonces, estaba en ese estado, ¿no? De ¿cómo podemos decir? De embriaguez ceremonial, compartiendo con los humanos, ¿no? Entonces, lo que se puede observar es prácticamente impresionante, ¿no? Porque se dice de que en el mundo andino eh, las corporalidades humanas de los animales se van construyendo, se van fabricando desde que nace hasta que muere, ¿no? Entonces, prácticamente la vida, es decir, no basta solo el hecho de haber nacido, ¿no? Para que seas ser humano, para que seas un verdadero animal o planta, ¿no? Sino que también requiere siempre un toque, un retoque cultural, ¿no? Para que seas humano, verdaderamente humano, ¿no? Entonces, eh, la humanidad, entre comillas, podemos decir, entonces se construye en base a estos eh, festines y ceremonias, ¿no? Y a lo largo de la historia, digamos, del ser humano, eh, o tal vez decir, a lo largo de la vida, ¿no? De un ser humano, se presentan diferentes ritualidades, ¿no? Entonces, no debemos olvidar eso, ¿no? Cuando vemos los monolitos o cuando vemos algún tipo de otra escultura, vemos perfectamente de que las corporalidades son pues justamente eh, fabricadas, ¿no? Prácticamente se constituye una matriz cultural, digamos, ¿no?
la corporalidad y sobre todo por su importancia, ¿no? Por el hecho de que las corporalidades vivas se desplazan de un lado a otro, de una región a otro, entonces son pues como pequeños templos portátiles, ¿no? Que van, que van desplazándose de una región a otra, ¿no? Y cuánta información, cuánta codificación, digamos, cultural viaja a través de las corporalidades, ¿no? A través de los cuerpos en este caso. Entonces, de una manera tal vez consciente o inconsciente, todos los códigos que están plasmados en las corporalidades se van difundiendo y socializando en otras comunidades, no necesariamente locales, ¿no? Sino también de comunidades que quedan en distancias prácticamente alejadas, ¿no? Bueno, tenemos otra imagen aquí que nos muestra los quenaquena, ¿no? Los que bailan la quenaquena. Es interesante esto porque las caguas, estas corazas que tienen puestas, son hechas, originalmente eran hechas de piel de jaguar, ¿no? Y esta fauna sagrada solamente existe en la Amazonía, ¿no? Entonces, esto es una muestra de que los andinos permanentemente estaban en conexión, ¿no? Con la Amazonía, de donde extraían, de donde importaban estos elementos ceremoniales de mucha importancia y, bueno, pues ponían en dinámica y en acción aquí en los Andes, ¿no? Entonces, seguramente tenía un significado bastante condensado. No creo que haya sido simplemente un adorno, como se dice, o una moda del momento, ¿no? Sino que la vestimenta constituye justamente parte, digamos, de estas ceremonias o, en este caso, de los festines, ¿no? Lo mismo en este otro lado vemos, ¿no? Cómo se visten con ponchos y van tocando las tarcas, los pinquillos en este otro lado. ¿No? Acá, por ejemplo, vemos el baile, ¿no? Del norte de Potosí, ¿no? Aquí en este lado vemos los ujusiris, ¿no? De algunas comunidades, realmente muy pocas comunidades que bailan este baile de los ujusiris, ¿no? Que imitan a los aves, estas aves indómitas, ¿no? Sállicas que dicen, en Aymara, ¿no? Como la perdiz. Entonces, son pues bailes que identifican a cada comunidad, pero en el fondo siempre eh, se está poniendo en temple, ¿no? Esa palabra es clave para entender de cómo humanos y no humanos siempre están equilibrados en sus relaciones, ¿no? Entonces, todo lo que se hace, lo que se come, lo que se bebe, lo que se baila, lo que se canta, lo que se toca como instrumento musical, los tipos de sonoridades, ¿no? Que podemos escuchar a partir de distintos tipos de instrumentos musicales, ¿no? Las coreografías prácticamente son para poder poner en temple las indiferencias que existen entre los humanos y no humanos, ¿no? Imagínense tantas cosas que tiene que hacer el ser humano para poder apaciguar a un ser no humano que acecha, que fustiga, que amenaza con comer, con predarla, que amenaza con provocar una enfermedad, que amenaza dejar sin comida, sin plantas, sin animales, que amenaza la vida misma, ¿no? De los seres humanos. Entonces, los andinos han entendido perfectamente de que para poder apaciguar a todos estos otros seres no humanos que, que, que se ponen hostiles, ¿no? Desplegar este conjunto de hechos, ¿no? De cosas, de materialidades, ¿no? Todo, prácticamente todo. Entonces, aquí se puede ver claramente de que no se está adorando a ninguna deidad, ¿no?
En algún momento una de las compañeras preguntaba, ¿no? Si habían deidades mayores, ¿no? De mayor importancia, de mediana importancia o de baja importancia. No hay ninguna deidad, ¿no? Todos prácticamente tienen el mismo lugar, ocupan el mismo lugar. Entonces, lo que hay más bien es el fugitivo, ¿no? De uno al otro, del no humano al humano en este caso. Entonces, el ser humano por eso a iniciativa, digamos, suyo ha desplegado esta gran cantidad, ¿no? De elementos, en este caso de festín, para congraciarse, ¿no? Con los no humanos acechantes. En este otro lado podemos observar los aptapis, ¿no? Y la circulación de pensamientos. La comida no es solamente un elemento de consumo y de satisfacción biológica para los seres humanos, ¿no? Sino que también es un portador de códigos, ¿no? Eh, si partimos de una teoría fenomenológica, podemos entender fácilmente de que la comida prácticamente, aparte de formar, digamos, la experiencia de compartimiento, ¿no? Que se sostiene entre las personas de una comunidad o de distintas comunidades, es también un perfecto, digamos, portador de códigos, ¿no? Pero ¿qué tipo de códigos circulan en este tipo de, de aptapis, ¿no? De meriendas, digamos, comunitarias? Lo cierto es que siempre pone de relieve a la región que ha producido cierto tipo de alimentos, ¿no? Por ejemplo, en los valles se produce bastante el maíz y siempre el código, digamos, profundo que se tiene con el maíz es que no solamente es comida, ¿no? Que también puede ser en algún momento bebida, ¿no? También puede ser, no sé, parte de un elemento que va entrando en mezcla con otros elementos vegetales, ¿no? Para convertirse en una bebida sagrada en este caso, ¿no? Entonces, cada uno de estos alimentos tiene su propio, como alguien diría, su propia semiótica, ¿no? Y eso significa que cada alimento tiene su propio significado. Podemos observar la carne, ¿no? La papa, los pescados, bueno, la quispiña, que está hecho de un cereal que es la quinoa. Y bueno, todo prácticamente es parte, ¿no? De una, ah, de una lógica, digamos, de vida, o de una parte de una filosofía de vida, digamos, de estas comunidades, ¿no? El organizarse en el espacio, el organizarse, digamos, en las densidades, ¿no? La cantidad de comidas, ¿no? Que llevan, y cómo incluso se puede juzgar como un cierto tipo de estatus incluso, ¿no? Que se va otorgando a las comunidades por el tipo de comida y la cantidad de comida que llevan a una tapia, ¿no? Entonces, de ahí que surgen las comunidades como por ejemplo Camiris, ¿no? Ricos en la comida, y comunidades que son pobres, ¿no? Que no tienen comida, ¿no? Es decir, el mismo lugar, la misma tierra no es tan apta ni fértil, digamos, como para poder producir grandes cantidades de alimento, ¿no? Entonces, todo eso se mide, ¿no? Cuando estamos dentro de una merienda comunitaria, ¿no? O también conocida como TAPI. Bueno, hablando del comensalismo, aquí podemos ver los alimentos que comen a los seres humanos. Hay un micro relato muy interesante sobre esto, ¿no? Que tal vez
algunos compañeros o compañeras que saben hablar aymara pueden fácilmente entender esto, ¿no? Por ejemplo, cuando dice la abuela, normalmente en esta época, ¿no? Casi cuando estamos ya haciendo la cosecha de los tubérculos, en este caso la oca, ¿no? Entonces, lo que recomiendan los abuelos y las abuelas es que a partir de mediodía para adelante ya no se puede comer la hoja cruda, porque es normal, ¿no? Cuando sacas la planta y aparecen estos tubérculos, uno se alza y come, ¿no? Está trabajando ahí. Entonces, cuando llega ya el mediodía y sea tarde y noche, ya no se puede comer esto, ¿no? Dicen que, cuando dicen, ¿no? La recomendación en Aymara, dicen, ¿no? Haniu apillas kawiñakite, mamam tatam mancantata. Eso significa de que no se debe comer la oca porque vas a comer a tu mamá y a tu papá, ¿no? Entonces, ¿cómo este alimento se constituye prácticamente en predadora, ¿no? Por eso lo hemos denominado la oca predadora, ¿no? Entonces, es prácticamente un pequeño microrrelato, como ven, ¿no? Compuesto de 3, 4, 5 palabras que dice toda una historia después sobre estos alimentos, ¿no? Y básicamente con la oca. Tenemos otro, otro tubérculo como la papa, ¿no? La rogativa cosmopolítica de los alimentos. En esta parte debemos recordar, ¿no? Que en todas las sesiones siempre hemos puesto énfasis en la relación cosmopolítica que existe entre todos los seres humanos y no humanos, ¿no? Habíamos mencionado de que ninguna relación es simplemente una relación mecánica, ¿no? Sino que todas las relaciones son siempre políticas, ¿no? Entonces, de ahí que es necesario incluso el estudio de una sociología de los no humanos, ¿no? Aunque ya hay sociología de los humanos, pero sería realmente muy pertinente hacer una sociología de los no humanos. Tenemos entonces acá la papa, ¿no? Mm, ¿Cómo, cómo se vuelve prácticamente predadora? En un primer momento habíamos mencionado de que estas plantas se autoeliminan, ¿no? Cuando los humanos no los tratan, digamos, de manera adecuada. Entonces, ellos se rebelan, empiezan a buscar otros canales, ¿no? De alianzas, en este caso, con otros seres predadores. Y normalmente, cuando la papa es tierna, no se muestra al sol, ¿no? Es prohibido mostrar al sol, porque si se lo muestra al sol, el sol es el emisario del granizo y, y bueno, pues dialogan, ¿no? Según los microrelatos, el sol estaría hablando con el granizo. Entonces le invita al granizo para para que caiga justo ahí en los cultivos y bueno, pues deje prácticamente sin vida a las plantas, ¿no? Entonces, ese proceso es prácticamente una predación, ¿no? Casi caníbal, es decir, las papas invocan, hacen rogativas para que sean prácticamente desintegradas, ¿no? Y ellos mismos piden eso, ¿no? Entonces, el ser humano, para evitar todo eso, tiene que nomás pues actuar conforme a los protocolos que tiene, ¿no? De no mostrar al sol, de no quitar la papa más tiernita, ¿no? Que todavía está lactando. Bueno, la relación con la papa tiene ciertos protocolos, ¿no? Así con los otros animales, con otras plantas igualmente, ¿no? Entonces, en este caso, la papa prácticamente subvierte, ¿no? Una relación tranquila, normal, a una relación prácticamente de predación, ¿no? Luego tenemos los alimentos emisarios de la muerte. En la segunda sesión
habíamos visto un conjunto de seres que eran emisarios de la muerte. Entre ellos habíamos visto el taparaco como la mariposa nocturna. Bueno, en este caso, la comida, por ejemplo, ¿no? Los alimentos de emisarios de la muerte. En el campo, justo en estas fechas, ¿no? De mayo, estamos pues en plena cosecha, ¿no? De los tubérculos. Entonces, después de la Semana Santa es normal hacer estas guajas, ¿no? Guajas en Aymara, guatías en Quechua. Y estas guatías, que son los hornitos de terrones de tierra, eh, sirven pues para preparar alimentos, ¿no? Como dice su nombre, la guatia, ¿no? De la papa, ¿no? Entonces, y esto se come con queso, se come con pasa, que es la arcilla comestible, ¿no? Pero, ¿qué es lo más importante? ¿Qué es lo que le convierte en un emisario de la muerte? De acuerdo a las micronarrativas, o relatos en este caso, se indica de que muchas veces, teniendo un hornito tan caliente, suele cocer simplemente la mitad de la papa y la otra mitad casi está crudo, ¿no? Pues, es un fenómeno muy extraño eso, que no es normal, ¿no? Dentro de la cosmovisión andina, perdón, ¿no? Entonces, ¿cómo se interpreta esto? Si ha cocido la mitad y la mitad está crudo, entonces esto prácticamente nos está indicando de que alguien de la familia o alguien de los vecinos va a morir, ¿no? Dicen alma pacha, se ha introducido un alma, el alma de alguien, por eso, o alma y pacha, es decir, a la mitad de la papa que no ha cocido dentro del horno, se ha introducido un cuerpo, un alma, y eso ha imposibilitado la cocción, mientras que el lado cocido está normal, ¿no? Entonces, es interesante, ¿no? Esto, cómo nos puede ayudar a entender, ¿no? Que la vatia, la comida misma, va relacionado como un emisario de la muerte, ¿no? Entonces, hay que tener mucho justamente en identificar eh, estos seres, digamos, predadores, ¿no? Y un poco haciendo énfasis en esta parte, sería bueno recomendar también de que si alguien hace un trabajo etnográfico, etnológico, o muy afín a eso, o tal vez para otro, para, por ejemplo, en la educación, en la historia, necesariamente hay que consultar con las personas, ¿no? Mayores que conocen de estas experiencias, ¿no? Y hay que saber cuándo preguntar. Normalmente los antropólogos pecan, ¿no? Pecan. Hay un texto que se llama El antropólogo inocente, ¿no? Um, Pecan de inocentes, pues, ¿no? Van a preguntar en cualquier momento, ¿no? Y no es así, ¿no? Por ejemplo, haciendo un paréntesis, ¿no? En esta parte podemos indicar de que solo en las noches, cuando ya empieza la oscuridad, las abuelas y los abuelos normalmente se concentran en cocinar ahí en el fogón. Y los hijos y los nietos, bueno, están ahí, ¿no? Atentamente, ayudando también en las actividades de la cocina, pero simultáneamente la abuela va contando ciertas historias, ¿no? Historias del condenado, historias del alma, del caticati. Bueno, tienen un gran repertorio, ¿no? Para poder contar. Entonces, ese es precisamente el momento donde realmente se despliega una gran cantidad de información y que ningún antropólogo está ese rato ahí, ¿no? El antropólogo ya se está durmiendo ese rato. Es muy interesante esto, ¿no? Porque tampoco no se dice, digamos, una información completa, ¿no? Muchas veces se guarda esta información. Entonces, sabe muy bien, ¿no? De que al menos eh, hay que tener esa
¿cómo les digo? Esa comprensión del tiempo y espacio, sobre todo donde uno puede preguntar ciertas temáticas, ¿no? Si tú quieres hablar de agricultura, de ganadería, perfectamente de día, ¿no? En el lugar de cultivo, en el lugar de pastoreo, te pueden responder. Y eso es lo que hacen muchos antropólogos. Pero estos otros elementos, ¿no? Como de seres emisarios, seres de transformación, todo eso, no se habla casi cuando los pobladores están haciendo sus actividades, ¿no? Cotidianas, digamos, ¿no? Y casi hasta, no sé si es consciente o inconscientemente, pero hasta se les olvida eso, hablar de eso. Entonces, ojo en eso, ¿no? Si alguien quiere recopilar este tipo de historias, que lo haga siempre en un espacio y tiempo pertinente, ¿no? Pertinente y adecuado, sobre todo. Bueno, cierro ese pequeño paréntesis, ¿no? Bueno, aquí tenemos las ceremonias y las ritualidades. Yo creo que esto, las imágenes que vemos aquí expresan prácticamente las verdaderas ceremonias que se van dando, ¿no? Cuando se hacen las ceremonias a las llamas, ¿no? Cuando se hace, muy pocas veces las llamas están concentradas así en su totalidad. Normalmente están dispersos, ¿no? Porque la llama prácticamente es un ser que se cuida a sí mismo, ¿no? Son muy inteligentes realmente, ¿no? Y bueno, pues se los deja hasta por semanas, en algunos lugares se los cierra, ¿no? Ahí en los cañones profundos y las llamitas están ahí, ¿no? Comiendo, tienen agua, todo, bueno, no necesita de un pastor, ¿no? Que esté siguiendo permanentemente, ¿no? Pero cuando se trata ya de hacer una ceremonia con ellos, ¿no? Compartir una ceremonia con ellos, prácticamente todas las llamitas tienen que venir al corral, ¿no? De su casa. Entonces, ahí es donde se practica la tica, ¿no? Es el floreo, como se dice, ¿no? De las llamitas, ¿no? Muchas veces se sacrifican a las llamitas, ¿no? Como vemos en esta otra imagen. Y la sangre, ¿no? La sangre es realmente de un alto valor simbólico, ¿no? Tiene un gran significado en la ceremonia andina, ¿no? La huilancha, como decimos. Y la huilancha viene desde la época prehispánica, Tiahuanaco, las culturas aymaras, quechuas, ¿no? Bajo el imperio inca, seguían practicando, ¿no? Y en la actualidad se sigue practicando la huilancha, ¿no? Entonces, la sangre prácticamente es un alimento para las montañas, ¿no? Para las huacas, para los apus, ¿no? Para todo ese conjunto de seres que ayudan a criar, ¿no? Animales, plantas, humanos. Entonces, eh, estos otros seres que no son humanos, entonces también se constituirían en seres hemófagos, ¿no? Es decir, que comen sangre, ¿no? Y les gusta la sangre. De ahí que despliegan el sacrificio, la huilancha de las llamas, ¿no? De cierto tipo de animales, pero sobre todo la llama, ¿no? Y que sea de color blanco, hasta el color incide también en este tipo de ceremonias, ¿no? No puede ser una llama negra o de color café, no tiene el mismo significado. Así como en los cuis, alguna vez han debido escuchar, ¿no? Que el cuy negro sirve para hacer los trueques, por ejemplo. Cierto tipo de trueques. El cuy rojo también, el cuy blanco también, cada uno tiene su función, ¿no? No se puede mezclar. Entonces, si se mezcla, obviamente el resultado es errado y no tiene ningún efecto positivo, ¿no? Y no se puede apaciguar al ser acechador, ni mucho menos poner en equilibrio, ¿no? Entonces, se escapa eso prácticamente eh, del que está realizando, ¿no? La ceremonia, ¿no? También tenemos aquí, en la parte inferior, cómo realmente, ¿no? O sea, muchos diríamos, ah, qué bonito está decorado, qué bonito está adornado, ¿no? Pero
esa es una manera tan simplista, digamos, de mirar las cosas, ¿no? Pero lo fuerte de esto es que está condensado, ¿no? Con imágenes sobrepuestas, ¿no? A esto llamaríamos la construcción corporal, ¿no? Es decir, las corporalidades de los animales se van fabricando de manera cultural. Lo mismo aquí podemos observar eso, ¿no? Entonces, realmente hay una lógica de vida donde todas las corporalidades son construidas, son fabricadas culturalmente. No basta por eso simplemente nacer y decir que soy humano, no, sino que para que seas jaque, para que seas humano, necesariamente tienes que pasar por diferentes ritos, ¿no? De iniciación, ritos de matrimonio, no sé, podemos mencionar varios ritos, ¿no? Y recién te constituyes como humano y eres parte de la comunidad, ¿no? En este otro lado vemos cómo se comparte con las plantas, ¿no? Muchas veces hemos dicho de que eh, las plantas siempre han ocupado el nivel más inferior, ¿no? De los estudios, de las investigaciones, ¿no? Muchos piensan de que las plantas no piensan, no hablan, no sienten, entonces, bueno, pues nunca no ha meritado, ¿no? Un estudio profundo. Pero en las comunidades actuales, las plantas, perdón, desde las comunidades prehispánicas hasta las comunidades actuales, las plantas siempre han incidido, ¿no? De manera permanente y bastante eh, condensada, digamos, ¿no? Me refiero a que las plantas también son como humanos, habíamos dicho, ¿no? Sienten, piensan, lloran, no se puede botar así por así, no se puede pisar, no se puede maltratar, ¿no? Entonces, esta lógica ancestral, ¿no? De cómo concebir el verdadero sentido de la planta, actualmente se está estudiando en las universidades de Europa, sobre todo, ¿no? Donde le están otorgando el verdadero valor, ¿no? Eh, ¿En qué sentido? De que las plantas sí pueden sentir, de que las plantas sí pueden hablar, ¿no? Y hay estudios científicos, ¿no? De la actualidad que hacen realmente cómo las plantas hablan, por ejemplo, ¿no? Han hecho experimentos con tomates y han puesto unos aparatos muy especiales, ¿no? Que captan sonidos que no capta siquiera el oído humano, ¿no? Entonces han podido identificar el diálogo de las plantas, cómo hablan, cómo sienten cuando, por ejemplo, ponemos las cebollas, los rábanos o los nabos sobre la mesa y en la cocina, al ver que el ser humano está agarrando el cuchillo y cómo las plantas van llorando, ¿no? Y bueno, eso, cuando escuchábamos de la voz de los indígenas, pareciera ser un chiste, ¿no? Todos se mofaban. ¿Cómo pues las plantas van a llorar? ¿Cómo las plantas van a sufrir, ¿no? Pero actualmente con toda esa herramienta que han desarrollado los científicos, están demostrando de que las plantas sí habían sabido sentir, sí habían sabido dialogar, ¿no? Las plantas no necesitan de un cerebro como del humano, como de los animales, ¿no? Prácticamente la corporalidad entera de la planta ya piensa, por eso no necesita ni moverse, ni caminar, nada, ¿no? Están en el mismo lugar y son capaces de regenerarse cuando un animal pasta en una pradera o cuando podamos un árbol, normalmente se regenera, ¿no? Entonces, esa es la capacidad tan distinta, ¿no? Los seres humanos y de los animales, ¿no? Es interesante esta parte, ¿no? Quiero justamente poner énfasis en esto porque las plantas han sido siempre un apéndice, ¿no? Ni siquiera han sido tomadas en cuenta en la construcción de las historias humanas, ¿no? Entonces, eh, espero que alguien de ustedes se anime en algún momento, ¿no? A estudiar las plantas, cómo realmente, cuál es el rol que juegan ante la sociedad humana, pero cómo también, ¿no? Si vale la pena llamar la naturaleza, en su propia naturaleza, cómo juegan el rol también, ¿no?
las plantas. Entonces, eh, cuando vemos a estas señoras, ¿no?, de pollera que van bailando y están cargando vegetaciones, frutos, prácticamente están interactuando con las plantas, ¿no? Están dialogando, están hablando, están danzando, están comiendo y viviendo con las plantas, ¿no? Vuelvo a repetir, parece bien romántico, hasta alquímico, yo diría, ¿no? Es decir, parece un chiste, ¿no? Pero cuando uno realmente se mete de lleno a la historia de estas comunidades, ¿no?, se da de cuenta de que toda una filosofía de vida se construye a partir de estas imágenes que ustedes pueden observar, ¿no? Cada cosa tiene su sentido, su lugar, ¿no?, su significado, ¿no? Y por último tenemos en este otro lado cómo las señoras, ¿no?, van chayando la quinoa, es decir, haciendo libaciones de la quinoa, cómo van bailando junto a las vegetaciones, y bueno, cómo van haciendo las ceremonias a los frutos que han cosechado, ¿no? Entonces, todo tiene sentido, ¿no? Obviamente desde que una semilla se inserta en el suelo hasta que se cosecha, ¿no? Aquí podemos observar, ¿no? Muchos tal vez confundirían, ¿no?, de que el ponerse de rodillas es simplemente cristiano, ¿no? Como vemos en estas imágenes, ¿no? El yatiri, por ejemplo, acá está de rodillas. Aquí, en esta reproducción, ¿no?, de esta imagen igualmente. Pero yo me remito a la cultura tiwanaku. Fíjense en esta escultura que se llaman, no son yayamama, pocotías. Las esculturas pocotías, ¿no? Están justamente de rodillas, ¿no? Y representan a los grandes chamanes que hacían meditaciones ahí en los templos de Tiwanaku, ¿no? Entonces, cómo han pasado miles y cientos de años desde Tiwanaku y en la actualidad se sigue practicando eso, ¿no? Por eso hay que ver siempre con ojo propio, ¿no? Quitarnos el lente occidental, ¿no?, para ver la cultura andina. Si no nos quitamos eso, nuevamente vamos a errar, ¿no?, en explicar la historia. Muchos decían, ¿quiénes finalmente han escrito la historia de estos pueblos indígenas? Han escrito los vencedores. ¿Y quiénes son los vencedores? Los que han constituido un Estado, los que han constituido prácticamente, los que han desestructurado, ¿no? Entonces, la historia de estos pueblos está hecho con esa visión. Ahora se trata de hacer, pues, la historia con una visión propia, ¿no? Entonces, eh, hay muchos puentes, ¿no?, que nos ligan a un pasado profundo, ¿no?, como Tiwanaku, como Pucara. Entonces, ahí está, ¿no?, la evidencia de cómo todavía lo que se practicaba hace 1000 años, justo en este año 2024, se sigue practicando, hay continuidad en eso, ¿no? Aunque obviamente hay otros aditamentos, ¿no? Es decir, otros elementos que se han introducido también, pero no deja de estar, ¿no?, de tener el mismo sentido, el mismo significado. Bueno, también hablábamos de las bocas, ¿no? Y precisamente estos yatiris, ¿no?, son los que precisamente piden licencia, permiso, ¿no? Nada no se hace así por así, ¿no? El permiso se pide a los uibiris, y los uibiris te dan ese permiso para que después hagas tus ceremonias. Y aquí se empieza a consultar con la coca, después a armar una mesa, ¿no? Y estas mesas, como vemos acá, eh, con- consisten, pues, de muchos elementos, ¿no?, vegetales, objetos, también líquidos, ¿no? El material fluido que permanentemente se utiliza, ¿no?, para hacer estas ceremonias. Y aquí han cavado justamente un pequeño foso, ¿no? Un pequeño foso donde se va a introducir todo este conjunto de elementos ceremoniales, ¿no? Entonces, y eso es justamente lo que decíamos hace un momento, ¿no? Esto se constituye en la boca de los seres, de los viviris en este caso, ¿no?, de los seres protectores de la comunidad. Y en este otro lado vemos cómo las mesas, por ejemplo, el suyo, lo que decimos el feto de la llama,
que está justamente dentro de una, de una mesa, ¿no? Se pone sobre sobre este fuego y cómo va consumiéndose de poco, ¿no? Entonces, el mismo olor, el mismo sabor, no sé cómo llamarlo, hace, ¿no? De que la ceremonia tenga mucho sentido, ¿no? Entonces, el mundo andino es así, desde las sonoridades, desde los cromatismos, desde los sabores, los olores, prácticamente desde los fluidos, ¿no? Los líquidos, todo eso se funciona en un solo objetivo, ¿no? La de poner siempre en temple, la de cohesionar, la de unificar, ¿no? La de poner en temple, ¿no? A los humanos y los no humanos. Bueno, casi ya para concluir, como siempre, tenemos algunas implicancias ontológicas con respecto a la temática que hemos tratado en esta sesión. Como primera implicancia tenemos lo siguiente, ¿no? Uno, alimentar implica una multiplicidad de eventos y actos que incluyen amamantar, transformar alimentos crudos en cocidos, hacer servidas en fiestas colectivas, constituir un ambiente físico y moral donde los alimentos son distribuidos y ejecutar con cantos rituales que tornan posible la reproducción de la flora y de la fauna. Es importante cómo estas maneras, digamos, de alimentarse implican muchas cosas, ¿no? Entonces, de ahí que tal vez, ¿no? Siempre cada palabra, cada concepto, cada acción, siempre hay que pensar en un sentido polisémico, ¿no? No solo representa la monosemia, es decir, sin un significado único, ¿no? Sino que emanan de ella multiplicidad de significados, ¿no? Estamos con la segunda implicancia, ¿no? Comiendo y viviendo como gente. Ellos parecen seres humanos, no lo son, pero comen y beben, comiendo y bebiendo como animales. Ellos parecen animales, no lo son, pero comen y beben, comiendo y viviendo como las plantas. Ellos parecen plantas, no lo son, pero comen y beben. Aquí, en esta segunda implicancia, prácticamente nos muestra lo que es la ontología de la predación, pero no una predación limitada, sino una predación generalizada, como hemos mencionado. El mundo andino de por sí pareciera ser, entre comillas, les digo, un restaurante multiespecie, es decir, cada especie tiene la capacidad de predar a cualquiera de otras especies, ¿no? Entonces, eso hay que tener muy en cuenta también cuando se habla de predación, ¿no? La tercera implicancia nos dice, las ceremonias, sean micro o macro, que practican las culturas andinas, muestran y o visibilizan como una de sus experiencias más significativas la irrupción de los seres sobrenaturales con los que comparten todo, bailes, comidas, bebidas, músicas, ritos, etc. Entonces, las culturas andinas siempre han vivido estas experiencias, ¿no? Ceremoniales, festines, ¿no? Y en estos espacios siempre ha irrumpido, ¿no? La presencia de seres no humanos en este caso, o tal vez sobrenaturales, ¿no? Eh, un espacio de ceremonia no solamente sería entonces el encuentro de los seres humanos solamente, sino que a través de estas mesas, de estas ofrendas, de estas ceremonias, de las huilanchas, ¿no? De la hemofagia, ¿no? De los huihuiris, se genera toda una performance, ¿no? Es decir, participan de ella animales, plantas,
humanos, minerales, absolutamente todo el mundo, ¿no? Entonces, las ceremonias, los festines tienen esa capacidad, ese poder, ¿no? De reunir, de concentrar sobre todo a diferentes tipos de seres, ¿no? Que son humanos y no humanos. Entonces, ahí es donde irrumpen todos, ¿no? Hasta los objetos, ¿no? Cumplen un rol bastante dinámico, ¿no? Como se dice, la vida social de los objetos prácticamente se puede entender en ese contexto, ¿no? Bueno, tenemos a modo de conclusión lo siguiente. Los festines, comensalismos y ceremonias posibilitan el encuentro de todas y todos y la redistribución de las múltiples diplomacias y políticas cósmicas de convivencia simétrica entre todos los seres visibles e invisibles que pueblan ese universo viviente, y un profundo diagrama sensitivo de fuerzas, ¿no? Regenerativas en este caso. Bueno, a modo de conclusión tenemos eso, ¿no? De que un festín, un comensalismo, una ceremonia tiene esa capacidad, ¿no? De distribuir las múltiples diplomacias conforme a los elementos rituales que se van desplegando en una ceremonia, en un festín. Asimismo, se genera y se potencia la política cósmica, ¿no? Es decir, el código fundamental que acompaña a cada una de las ceremonias es justamente esto de la política cósmica, para propiciar justamente una convivencia simétrica, es decir, de igualdad y de horizontalidad. Entonces, como podemos observar de manera bastante amplia y diversa, las ceremonias andinas básicamente giran en torno a eso, a lo que acabamos de presentar. Entonces, yo prácticamente concluiría esta sesión eh, con estos pequeños argumentos que hemos hecho y hemos tratado de mostrarles a cada uno de ustedes, ¿no? Entonces, bueno, pues estaríamos terminando nuestra sesión ya como la última, y bueno, pues espero que les haya servido por lo menos de algo, ¿no? Eh, las, eh, las sesiones que hemos compartido, ¿no? Porque esto no van a observar obviamente en los textos clásicos, ¿no? De historia, ¿no? Como he mencionado, son cosas que hemos tratado de recopilar y sacar desde las fuentes primarias, ¿no? Que están en las comunidades. Hemos acudido a decenas y decenas de interlocutores, nuestros informantes que han sido los abuelos y las abuelas, y hemos tratado de alguna manera, hilar, digamos, este tipo de conocimiento para compartir con todos ustedes, y en otros ámbitos donde nos toca exponer siempre estas temáticas sobre la cosmovisión. Espero que hayan comprendido, o por lo menos les haya servido, o les sirva como herramienta, ¿no? Entonces, bueno, pues, dicho eso, eh, les agradezco la comprensión y, bueno, pues la paciencia en que han tenido también en estas sesiones. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna reflexión, bueno, tienen Sí, tiempo. yo, por favor. Adelante, Ale. Muchas gracias por la sesión. Tengo una pregunta. O sea, quisiera que nos cuente
más acerca de la historia de estas entidades invisibles, como digamos Huiracocha, para empezar. ¿Cuál es su origen? Porque hay muchas versiones, ¿no? O sea, quisieras que usted nos cuente personalmente cuál es. Bueno, me vas a disculpar, estimada Ale, pero Viracocha es un ser que se introduce durante la colonia, ¿no? Y eso prácticamente se ve muy bien en las ex haciendas, es decir, las haciendas que habían, ¿no? En todos los Andes, y cómo las personas, por ejemplo, de las comunidades, que eran sus empleados de estos hacendados, lo denominaban, ¿no? Virajocha. Una jamás estás Virajocha, Walikista tu Virajocha, ¿cómo estás? Decía patrón. Entonces, esta categoría de Viracocha es justamente un concepto que sirve para rendir pleitesía al patrón, ¿no? Entonces, de ahí que Viracocha vamos a aislar, ¿no? Pero hay otros seres, ¿no? Que son netamente andinos, de los cuales podemos reflexionar, ¿no? Porque, Claro, quería aclarar esto porque yo tenía mucha discrepancia con el origen de Huiracocha y sí me parecía algo bien colonizado. También tengo una preguntita un poco más allá acerca de la veracidad de esta vasija que se ha encontrado que está en el museo de aquí de La Paz, que tiene escrituras sumerias. wow, sin comentarios sobre eso. Prácticamente han fabricado una historia falsa en base a esa. Sí, conozco muy bien esa pieza de cerámica sumeria, sí. Pero habría que ver, ¿no? Realmente el contexto, quién ha registrado, de cómo han adquirido, es decir, no se menciona eso, simplemente se menciona que se hizo el hallazgo y de eso, como alguien dice, con una golondrina quieren hacer pues todo el verano, ¿no? Entonces, no tiene mayores sustentos, ¿no? Tendríamos que remitirnos o basarnos prácticamente en un estudio mayor, ¿no? De cómo entonces, si una pieza sumeria está aquí en los Andes, de cómo llega, ¿no? Entonces era posible la navegación transatlántica, transoceánica. Las culturas prehispánicas tenían ya esa capacidad de llegar a distintos continentes, porque también en Egipto se ha generado una historia así como esta, de esta pieza sumeria sobre la hoja de coca, ¿no? Mencionan de que han encontrado ahí en el Nilo eh, la hoja de coca junto a las momias, ¿no? De los faraones. Entonces, no sé si realmente yo personalmente no tengo datos fehacientes como para afirmar eso, pero hipotéticamente sí está rondando, ¿no? Siempre. Obviamente hay similitudes a nivel, si hablamos de nivel global de la humanidad, de la historia humana. Por ejemplo, tres ejemplos yo les digo. Hay pirámides en Egipto, hay pirámides en Roma, hay pirámides en Perú, en la costa peruana, hay pirámides en Mesoamérica, hay pirámides ahí en Norteamérica, en el territorio de los Mississippi, hay pirámides aquí en Tiwanaku. Bueno, ¿qué tipo de coincidencia o similitud sería eso? Es la pregunta, ¿no? Otra de las similitudes, la construcción de las formas de balsa. Aquí en los Andes, por ejemplo, en el lago Titicaca hacen de junco, ¿no? De la totora. En la costa peruana, del territorio antiguo de los Mochi, igual, hacen de junco, ¿no? La forma de las balsas es similar, pero algo que llama la atención, por ejemplo, es las balsas que hacen ahí en el río Nilo, ¿no? Es realmente es impresionante, ¿no? Las similitudes que existen. Y una tercera similitud serían las cruces, ¿no? La cruz andina, la cruz celta, la cruz malta, la cruz andina que tenemos en los Andes, ¿no? Entonces, ¿a qué tipo no sé, pues de lógica, de interacción, de conexión humana, es decir, correspondería eso, ¿no? Eso todavía queda en gran
grandes incógnitas, ¿no? Alguien tendría que atreverse realmente a estudiar eso y tal vez, ¿no? Convencernos, ¿no? Realmente con datos, obviamente, ¿no? Porque hasta ahora se maneja de manera muy aislada y no tiene, digamos, una coherencia todavía como para entender así en su totalidad, ¿no? Muchas gracias. Y por último, quería aportar una cosita, si es que todavía no lo ha hecho, recomendarle a Anton Parks, que en algún libro menciona de que la lengua quechua y aymara han sido herencia de, de la misma lengua que hablaban, no sé si se debe saber, de los Anunnaki, ¿no? Y todo eso. Sí, sí, sí. Sí, no, Bueno, conozco esa historia. Mira, es impresionante. Me saca una risa porque esto me recuerda a un gran, no gran, ¿no? Un gran teórico, digamos, de los polímeros, ¿no? Habíamos hablado de esto en la primera sesión, ¿no? Y es un artículo muy fresco de hace 2 años, donde indica que los bloques de piedra en Tiwanaku se ablandaban, ¿no? Y los tiwanacotas podían dar la forma que querían a eso, ¿no? Pero bueno, habíamos mencionado de que no hay ninguna evidencia ni rastro, ¿no? De que eso haya sido así, porque cada piedra ha requerido de una intervención única, muy particular, ¿no? Tampoco no se ve producción en masa, porque si las piedras o el material, digamos, que compone la piedra, se hubiera ablandado o se hubiera amasado, fácilmente hubieran hecho producción en masa como el ladrillo, como el adobe, ¿no? En los moldes, pero no hay ninguna evidencia de eso. Uno. Dos, al no comprender los medios de transporte, al no comprender la técnica ancestral para cortar semejantes rocas de 50, de 80, de 100 toneladas. Bueno, la explicación sencilla es que en algún lugar de los Andes o de los templos de Tiwanaku debe estar escondido esa maquinita especial, esa maquinita que ayudaba como el láser, ¿no? Especial para cortar las piedras. O si no, fácilmente han llegado eh, eh, los ancestros que eran alienígenas, ¿no? Los ancestros extraterrestres, entonces les han dotado de técnicas, les han dotado de todo y ellos han vuelto a su planeta, ¿no? Y los tiwanacotes habrán heredado esas técnicas, esas estéticas, todas. Esos dos. Tres, justamente lo que decías, ¿no? Conozco una tesis doctoral, me he olvidado el autor en este momento, pero que ha hecho sobre la Puerta del Sol. Y este señor era un mormón, ¿no? Muy creyente del mormonismo, ¿no? De José Smith, todo eso, ¿no? Y cómo realmente hace coincidir todos los elementos de la Puerta del Sol con la religión, ¿no? Con el mormonismo en este caso, ¿no? Los lamanitas, los nefitas, ¿no? Cómo, cómo, cómo los identifica, ¿no? Estos hombres con alas, ¿no? Que hemos visto en la Puerta del Sol. Y bueno, pues en sí, cuando, digamos, no se parte de una lógica muy propia, se puede incurrir en ¿no? En estas investigaciones que yo no descalificaría, ¿no? Seguramente debe ser un gran aporte para el mundo del mormonismo o lo que decías, ¿no? Ahí me olvidaba eh, ¿qué decías esto? De los los gigantes, ¿no? Anunnaki de Exacto, Sumeria y sí, 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 sí. Incluso eh, se detallaba, ¿no? Hay un investigador alemán muy pegado a estas tendencias, ¿no? Que personalmente me ha presentado su investigación y decía la primera humanidad, ¿no? La primera humanidad relacionada con los gigantes, ¿no? Tenía una fotografía de un cráneo, pero inmenso, ¿no? Pero nadie nos sabe dónde está ese cráneo, ¿no? Eh,
al no poder explicar, digamos, la tecnología, como hemos dicho, este, ancestral de Tiwanaku, entonces se atribuye esto a una herencia mucho más ancestral todavía. Por eso, antes de Tiwanaku, por ejemplo, habría existido una primera humanidad de los gigantes, ¿no? Ellos habrían sido, digamos, los que habían dotado, ¿no? De técnicas, de conocimientos, todo eso, y los tiwanacotes habrían heredado eso, ¿no? Entonces, son investigaciones que sí, en algún momento endulzan muy bien la oreja y en el mundo del turismo, sobre todo, tiene una gran aceptación en el turismo místico, sobre todo, ¿no? Y claro, pues es parte de un negocio. Si escribes lo que estamos hablando ahorita, lo que hemos hablado en estas 4 sesiones, tenemos 10 libros de eso, pero tenemos otros 10 libros, el otro se acaba en un segundo, ¿no? Es realmente comercial y tiene un muy buen, eh, ¿cómo se llama? Muy buena aceptación en el mercado místico eso, ¿no? Entonces, no puedo comentar más que eso, pero bueno, hay ejemplos como eso, ¿no? Tampoco no cuestiono. eh, Cada uno obviamente hace su investigación, ¿no? De acuerdo a sus objetivos. Una consultita, buenas noches. Sí, adelante, Mabel. Em, no sé cuál será Tengo una duda que me ha surgido en este momento, es que semejante exactitud que hay en los monolitos, en la Puerta del Sol, la similitud de una figura con otra. Usted lo mencionaba, ¿no? Que probable, no sé, sinceramente me ha salido una duda. ¿Será que han molido la piedra y lo han unido para hacer esos monumentos arquitectónicos? Esa es una pregunta. Y otra pregunta es, hay una expresión que tienen los mineros aquí en Potosí y es el sacrificio de la llama, que es, digamos, muy de ellos. Cuando hacen su ceremonia, etcétera, se identifican bastante con eso. Lo mismo vi por el lado de Uyuni, también hacen el sacrificio de la llama. ¿A qué periodo se remonta esta festividad? Bueno, muy interesante. A ver, empezaremos por la segunda pregunta, ¿ya? Prácticamente el sacrificio de la llama es panandino, ¿no? Todas las culturas de los Andes sacrifican la llama, siempre en función de las festividades, ¿sí? Como mencionas. Y bueno, pues esta costumbre, digamos, ¿no? De sacrificar llamas viene prácticamente desde las culturas que ya antes eran antiguas, ¿no? Viene, por ejemplo, desde Chavín, Huari, Pucara, llega a Tiwanaco, se continúa después con los incas y llega hasta el presente, ¿no? Y en la época prehispánica, sobre todo se distribuían partes de estas corporalidades, ¿no? De las llamas en los templos, ¿no? Es decir, desmembraban, ¿no? Una pata, las patas delanteras lo depositaban en un lugar, las patas traseras en otro lugar, la cabeza también, distribuían en el espacio, ¿no? Entonces, esos eran los ritos prehispánicos. Sin embargo, en la actualidad es sobre todo la sangre y muchas veces el cuerpo de la llama se entierra, ¿no? En el suelo, pero otras veces solamente se emplea sangre y el cuerpo, la carne en este caso, se come, ¿no? Se crea una comida ceremonial, digamos, un comensalismo, ¿no? En base a la carne. Entonces, sean mineros, sean, digamos, campesinos que están dedicados a la agropecuaria, sean, no sé, viajeros, no sé, todo el mundo prácticamente sostiene todavía esta ritualidad basada en el sacrificio de las llamas, ¿no? Y el consumo
o que hemos denominado de la sangre, ¿no? Hemofagia, ¿no? Ese es el término que se da a los uibiris, a los huacas, ¿no? Como hemos mencionado, que son pagadas justamente con la sangre de la llama. En otras ocasiones también, más que todo el mundo urbano, lo hacen con el gallo, ¿no? De color rojo también. Eso es para hacer los trueques, todo eso, ¿no? Sacrifican los gallos. Pero eso obviamente ya tiene otra lógica, ¿no? Sin embargo, el de la llama mantiene su autenticidad prehispánica en el presente. Con respecto a la otra pregunta, eso es lo que mencionábamos, ¿no? Es decir, lo que pasa es que también depende mucho de cómo construimos nuestra forma de hacer investigación. Nunca no nos hemos interrogado, no nos hemos interpelado a nosotros mismos, ¿no? Hay veces asumimos cada categoría como si fueran verdades dadas, verdades absolutas. Y que cuando un autor presenta algo interesante, no nos adscribimos a esa posición, ¿no? Porque pareciera de que es realmente verdadero, ¿no? Pero yo les invito a hacer un ejercicio, ¿no? De que cada concepto, cada palabrita que aporta un autor cuando hace una investigación, siempre sea interpretada, así sea para lo negativo o para lo positivo, siempre. Nos tenemos que preguntar, ¿no? ¿De dónde nace esa palabra que está empleando ese autor? ¿No? ¿Qué contexto social, no sé, político, ideológico? En qué medio social, no sé, en qué contexto se van acuñando estas palabras, ¿no? Estos conceptos, para explicar un cierto hecho, ¿no? Un cierto fenómeno, ¿no? Como estamos viendo. Entonces, antes de adscribirnos o circunscribirnos a una posición eh, teórico-metodológica de un autor, hagamos ese ejercicio, ¿no? Es realmente muy sano hacer eso, ¿no? Entonces, ahí nos vamos a dar de cuenta de que lo que dicen muchos no había sido cierto. Por eso alguien decía, una mentira, 10 mentiras, 100 mentiras, 1000 mentiras, a lo largo del tiempo se vuelven verdaderos, se vuelven verdaderos. Entonces, para justamente deshacernos de eso, hagamos este ejercicio, ¿no? Ahora bien, si hubieran sido, si hubieran molido la roca o algún tipo de material para, para tener estos bloques de piedra, ¿no? Si hubieran ablandado, ¿no? Hubiera sido otro tipo de estilo de construcción, todo lo que se hubiese plasmado ahí los templos de Tiwanaku, sobre todo, ¿no? O el mismo Sacsayhuamán en Perú, ¿no? Los incas, cómo lo han trabajado eso. Entonces, al hacer los trabajos de análisis geológico, de análisis químico y físico de estas rocas, prácticamente nos botan como resultado de que son de una formación natural, es decir, son rocas volcánicas y son rocas sedimentarias, ¿no? Entonces no hay roca que haya sido amasada, molida, fabricada, no hay eso. Solo hay rocas transportadas, cortadas y talladas, ¿no? Entonces, todo eso con un conocimiento muy propio, ¿no? De la época de estas culturas, ¿no? Pucara, Tiwanaku, Inca. Lo que pasa es que en la actualidad hemos perdido esa capacidad, ¿no? De intervenir rocas, por ejemplo, como esas, con herramientas tan sencillas que son otras piedras. Hasta la asta de venado se constituye en un cincel. Actualmente nuestros cinceles están hechos de metal, pero en época prehispánica la asta de venado era también un cincel, ¿no? Hay estudios etnoarqueológicos, ¿no? Arqueología experimental. Han demostrado justamente que la asta de venado era una de esas herramientas que servía para devastar y para tallar, ¿no? Y cuando hacían las horadaciones, cuando ahuecaban, ¿no? Ciertas piedras o cuando hacían el grabado, lo mismo, ¿no? Habían otras rocas más duras
que vemos en Tiwanaku como la arenisca irlandesita, y perfectamente podían cortar, ¿no? Lo que pasa es que también el horario actual, ¿no?, que nosotros ya manejamos, prácticamente nos limita muchas cosas, ¿no? Son 8 horas de trabajo, después tenemos que, es una rutina, ¿no? De todos los días, desde que empezamos a trabajar hasta que vamos a morir, vivimos en esa rutina. Sin embargo, tenemos que entender y nos tenemos que preguntar cuál era la distribución de las horas de trabajo en tiempos de Tiwanaku. Porque en esos tiempos no había pues ¿no? El empleador, el trabajador, no había eso. Era otra lógica de tiempo que manejaban ellos. Entonces, no podía haber un producto que pudieran haber producido en horas, ¿no? En días, ¿no? Sino que ellos se daban todo el tiempo del mundo, ¿no? Y hay evidencias sobre todo en la construcción de las estructuras arquitectónicas. La Capana, por ejemplo, la pirámide de Capana, ha sido construido casi por 2 generaciones. Imagínense, ¿no? Y eso lo muestran las técnicas, los estilos constructivos, el corte, la ubicación de los bloques. Y Acapana es una montaña artificial. Muchos decían que era un montículo natural y sobre eso han revestido solamente con piedras. No, Acapana ha empezado a ser construido desde un nivel cero y tiene 18 metros de altura, desde la base hasta el ápice, hasta el pico, ¿no? Hasta la cima, en realidad. Entonces, esos son los grandes logros, ¿no?, que podemos aprender y seguimos aprendiendo, obviamente, ¿no? Nada no está dicho. Todo está en proceso de investigación. Entonces, bueno, pues la respuesta es eso, mi estimada Anabel. Muchas gracias. ¿Alguna otra última pregunta? Buenas noches. Sí, adelante, Pues, consulta. Henry. Es muy precisa la clasificación de seres físicos y seres espectrales. ¿Hay alguna bibliografía al respecto? Eh, Seres físicos y espectrales. Creo que hay un antropólogo que se llama Descola apellida, es un francés que ha trabajado en la Amazonía ecuatoriana, ¿no? Él es el que habla más o menos de estos seres, pero una bibliografía puntual así de seres espectrales y no hay, ¿no? No hay. Pero este autor, Philips Descola, habla justamente de seres del animismo, del totemismo, del analogismo, conceptos como eso, y dentro de eso están justamente estos seres, ¿no? A Habla ver, sobre todo de seres humanos y no humanos. ya. A ver si nos consigue, por favor, el título de la bibliografía, del libro, ¿no? Ah, claro que sí. Mira, van a disculpar, realmente he estado muy saturado de tiempo, pero que no sea una excusa mayor para justificar no sé si en la plataforma han visto colgado ya la bibliografía, eso quisiera que me digan. Todavía, no hay todavía. Todavía, ya, no. Entonces yo coordino con Román y lo van a tener. O si no es como les digo, la bibliografía más que no es pesada, puedo pasar por el grupo de WhatsApp, así pueden tener todos Por favor. eso. ¿Ya? Importante. Claro que sí, claro que sí. La segunda pregunta, acerca de Contiki, ¿nos puede hablar algo? Perdón, Acerca de Contiki. de Contique. Sí, sí. Sí, sí, dígame. ¿Nos puede dar alguna orientación algo al respecto? ¿Alguna, algún criterio? Perdón, no le he Sí, escuchado sí, bien. algún criterio, alguna información al respecto, porque entiendo que es parte de la cosmovisión andina. Sí, no, Contique es un ser muy primigenio, ¿no? Debe ser uno de los primeros seres que ha existido en los Andes, ¿no? Entonces, a estas alturas, digamos, ya casi se nos ah, des- está desapareciendo de la memoria colectiva casi, ¿no?
solo existe ya en referencias, porque ya en la narrativa oral, digamos, ahí en las comunidades ya no existe, ¿no? También justamente hemos preguntado por eso de Viracocha, de Contique, de otros más, ¿no? De Tunupa, de la existencia del Ecaco, del Equeco, ¿no? Realmente hay muchos personajes muy, muy primigenios, es decir, muy antiguos, ¿no? Entonces, que a estas alturas ya han perdido su intensidad, ¿no? Entonces, pero Contigi realmente es un ser que constituye casi el universo, ¿no? Eso ya no se cuenta, ¿no? Está registrado obviamente en varias bibliografías, ¿no? que se han escrito y prácticamente sería ese ser que casi el dueño del universo, ¿no? En este caso el universo andino, ¿no? Entonces es el que ha posibilitado la vida, el que ha posibilitado, está más asociado también con el rayo, ¿no? Con el Illapa, ¿no? Tixi con Tique, ¿no? Entonces, de hecho hay un monolito que se llama Contique, ¿no? En el templete semisubterráneo de Tiwanaku, ¿no? Entonces, son seres primigenios que yo creo que habría que volver a empezar a estudiar, realmente porque hay como esos seres que ya están en el olvido, ¿no? Nadie ya no investiga y no, pues, ni mucho menos se molestaría en investigar. Gracias. Bueno, el Sí, buenas ultimito, la noches. IAPA, como decimos. Sí, buenas ¿Quién? noches, Mario. ¿Me escucha? Buenas noches, José Luis. Buenas noches. Bueno, ya respondió en cierta Sí, le forma escucho una de las perfectamente. Sí, sí. preguntas que hice, que es el tema de sacrificar animales, ¿no es cierto?, para las ofrendas. Em, bueno, pues em, pienso que, digamos, el sistema, eh, la cosmovisión andina, más bien respeta y valora eh, a los otros seres vivos, ¿no es cierto? No solamente el hombre puede decidir qué hace con el resto de los otros seres, plantas y animales, sino que también convive con seres espectrales, que en mi opinión son espíritus de la naturaleza, ¿no? Sin embargo, me parece una aberración el que el hombre pueda sacrificar animales, derramar la sangre, o como usted explicaba también, ¿no? Ocultar sus extremidades en diferentes lugares como una ofrenda a la Pachamama, a la Madre Tierra. Yo pienso que esa es una deformación. Todas las culturas han tenido su apogeo y su declinación. Y pienso, y ahí quisiera su opinión, Mario, si esto ha sido, bueno, yo pienso que es una aberración, ¿no es cierto?, de una cultura que está bien en decadencia. Esa es la primera pregunta. Y la otra pregunta tiene que ver con las danzas. Hay algo importante que usted decía, es que inicialmente las danzas se hacían como una ofrenda o un festejo junto con los otros seres con quienes convivimos, ¿no? Y se hacía un festejo a los pies de un cerro o en ciertos lugares especiales, ¿no? Pienso que, por ejemplo, la diablada, que es la lucha del bien contra el mal, eso ya viene de más adelante. Pero hay otras danzas muy lindas, autóctonas, que todavía guardan su esencia. Sin embargo, lamentablemente ya en esta época las vemos en el Gran Poder, por ejemplo. Pero ahí yo, pucha, la verdad veo un sinónimo de ostentación y borrachera, lamentablemente. O sea, se ha perdido, pienso, el sentido inicial de esas danzas, ¿no? Y también quería su opinión sobre eso, Mario. Gracias. Muchas gracias. Realmente muy interesante y profunda, ¿no? Las preguntas que hace. Sobre el primero, decía que los sacrificios de los animales son una aberración, sí. Lo que pasa es que cada época, las culturas obviamente se han desarrollado en un tiempo, un espacio, una sociedad puntual, ¿no? Específica. Entonces, eh, las reglas, ¿no? De todas las culturas en sí prehispánicas, justamente estaban basadas, ¿no? En el sacrificio de animales, de plantas, de humanos, ¿no?
seguramente eso era, digamos, como Rousseau decía, el contrato social, ¿no? No podían, sin eso, no podían ellos estar tratando de cohesionar la sociedad. Son elementos, digamos, que sí o sí, ¿no? Estaban obligados a practicar, ¿no? Porque era el marco social, ¿no? Las reglas y las pautas, digamos, donde tenían que cohesionarse como sociedad, como comunidad, ¿no? Entonces, a ver, y eso ha pasado en el tiempo, ¿no? A lo largo del tiempo y, claro, cuando vemos con los lentes del presente, posiblemente ya tengamos ese criterio, ¿no? De aberración, lo cual es cierto, ¿no? Pero, es decir, si vemos con los lentes del siglo XXI, la historia de Tiwanaku prácticamente estaríamos distorsionando, ¿no? Entonces, cada cosa tiene su lugarcito, ¿no? Su tiempo, su espacio preciso, ¿no? Entonces, ahora si practicamos eso, por ejemplo, el sacrificio humano como se hacía en Tiwanaku, en la cultura inca, ¿no? Obviamente sería una relación, hasta un delito, ¿no? Si hacemos eso ya mañana, en un rato ya estamos, pues, en la cárcel, no sé, ya nos acusan de un crimen, ¿no? Entonces, son cosas que se dan así en cada época, ¿no? No, es bueno siempre un poquito, por eso yo les hablaba, quitarnos un poquito la lente del presente para poder entender el pasado, ¿no? Hay veces les digo, nos quitaremos el lente occidental para entender lo andino, digamos, ¿no? Entonces, eso así también como una recomendación, ¿no? Ahora, mm, en la actualidad ya hay pues defensores, hay normas, ¿no? Contra el biocidio, incluso cuando se bailan los quenaquenas, por ejemplo, y cuando tenemos que llevar ropa, la vestimenta que consiste en estas corazas, ¿no? Las cawas, ¿no? Del jaguar, ya pues inmediatamente decomisan, ¿no? Tampoco no se puede utilizar las plumas de las aves, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo está prohibido, todo está normado y yo creo que conforme a eso se actúa ahora, ¿no? Entonces, obviamente ya ahí, claro, las normas, todo eso ya nos han obligado a olvidarnos justamente, ¿no? Claro, hemos pasado al lado sintético. Se reemplaza, por ejemplo, la piel verdadera del jaguar con una tela china sobre unos cartones. Se lo pone la tela y claro, es bien parecido, ¿no? A la piel del jaguar, ¿no? Pero bueno, cosas como eso pasan en la actualidad, ¿no? Entonces, cada cosa solamente miraremos siempre conforme a su momento histórico y espacio, ¿no? Ahora, el de las danzas, ¿no? Lo que decía la borrachera, sí. Realmente las fiestas de ahora, como el Carnaval de Oruro, las fiestas patronales en los pueblos, el mismo Gran Poder aquí en La Paz, ¿no? Sí, no cabe duda, ¿no? Es totalmente mercantil, parte de la borrachera banal, ¿no? Que a nombre, digamos, de, ¿cómo se llama esto? De una procesión que se hace para, para, me he olvidado el nombre, pero para hacer, mm, Para la Virgen. sí, para la devoción, perdón, ¿no? Sí. ¿No? De la devoción, hay cualquier cantidad de borrachera. Obviamente, sí, eso, eso prácticamente distorsiona, ¿no? Distorsiona el andino, ¿no? Por eso, mira, un ejemplo para explicar esto. Cuando hablábamos de las plantas visionarias, en la época de Tiwanaku prácticamente se hacía con un objetivo, ¿no? Ceremonial, ritual, el de ampliar la capacidad, ¿no? De la conciencia humana, ¿no? Pero actualmente, ¿no? Pues, o sea, hay lo que llamamos la droga, ¿no? Se consume y eso ya es incluso, ¿no? Totalmente contradictorio, ¿no? Se vuelve todo lo antisocial, ¿no? Cuando digo antisocial no me estoy refiriendo al ladrón, no, sino antisocial es aquella persona que está en contra de las reglas de una sociedad, ¿no? Ese precisamente. Entonces, mira, lamento eso está ocurriendo en todos los ámbitos y sería muy interesante también estudiar esta etapa de la historia, ¿no? Y eso me
consta a mí incluso de los amautas, ¿no? Hay muchos amautas que realmente saben muy bien leer la coca, pueden interpretar todo, ¿no? Saben muy bien. Pero hay otros tantos de amautas que están ahí en los kioscos en la ceja o en las ciudades, en algunos lugares, pero lo hacen con carácter mercantil, es decir, cobran incluso ingente cantidad de dinero para no solucionar nada. Entonces, se ha distorsionado en, en ese sentido todo, ¿no? Entonces, eso es lo lamentable, ¿no? Lo lamentable, realmente es lo lamentable porque eh, de estas prácticas se ha apoderado la plata, el dinero, ¿no? El negocio, y se ha perdido lo que se llama la autenticidad, ¿no? Eso. Bueno, realmente muy agradecido con esta cuarta versión del diplomado. Quiero agradecer delante de ustedes también al doctor Román Pairumani, quien ha confiado, digamos, en este módulo y bueno, pues, y agradecer a cada uno de ustedes. Cuando estábamos hablando del primer módulo hace 2, 3 años, tenía unos diplomantes, ¿no? que yo no conocía, pero cómo es la vida, ¿no? El mundo es tan chico y casi con cada uno de ellos aquí en La Paz, en Santa Cruz, en Cochabamba, nos vemos, ¿no? Incluso son los que revisan los artículos que escribo, ¿no? Son realmente capísimos, ¿no? Y eso es la vida, estimados diplomantes, compañeros y compañeras. Yo sinceramente agradezco que hayan tenido tanto interés en pasar este diplomado de cosmovisión andina, ¿no? Sirve para reforzar muchas cosas y sobre todo nuestra identidad, no es lo que queremos. Y no es para tratar de negar otro tipo de conocimientos, ni mucho menos, ¿no? Simplemente lo que queremos es pensar desde nosotros mismos, ¿no? Y proponer tal vez en algún momento al mundo el conocimiento de nosotros como una alternativa ante tantos problemas que se están acercando. Dos de ellas, y los más letales, son el calentamiento global. Todos los polos, tanto los polos, ¿no? El norte y el sur, se están derritiendo, ¿no? Ya no hay ese equilibrador del tiempo, del clima. Por eso cualquier momento llueve, cualquier momento graniza. O sea, el otro, el antropoceno, basada en explotación este, indiscriminada de los bosques, el tráfico ilícito de la fauna, de la flora, eh, la minería realmente voraz, ¿no? Cómo está contaminando los ríos, los lagos. Si se da una vueltita por el norte de La Paz solamente, los que son de La Paz y los que viven ahí en otros lugares, pero vayan a fijarse cómo la explotación del oro realmente está matando la vida, ¿no? Pero no solamente la vida vegetal ni de la fauna, ¿no? Sino que el mismo ser humano se está matando a sí mismo. De ahí creo que merecidamente han puesto ese nombre de antropoceno, de la sexta extinción de la vida en el planeta, ¿no? Entonces, problemas como eso, ¿no? Tenemos que ser capaces de plantear al mundo, ¿no? Por lo menos hagamos nuestra sonajera desde ahora, pero en algún momento se consolida eso, ¿no? Entonces, no puede ser que, como alguien decía, los que han destrozado el planeta ahora estén buscando el planeta. No, o sea, eso no va a funcionar, no va a funcionar, ¿no? Sino que los que han destrozado el planeta siempre van a querer destrozar el planeta. Entonces, los que tienen que proponer una alternativa son los que no saben destrozar el planeta. Entonces, dicho esto, concluiríamos con las sesiones y sin embargo, coordinando con Román, yo les facilitaría la bibliografía necesaria de las sesiones y el trabajo que les he prometido. Bueno, no es tan complicado y mañana sí, en el grupo mismo, para no estar yendo a la plataforma, en WhatsApp los pasaría fácilmente. ¿Les parece eso?
Sí, Está de acuerdo, bien, profe, está está bien. bien, de acuerdo. Sí, sí. Perfecto. Entonces, como no es un trabajo complicado, es simplemente identificar la corporalidad del ser espectral, su actividad, si es de día o de noche, nada más. Así de sencillito, ¿no? Y en una plana, por el mismo WhatsApp pueden enviarme, ¿no? Y vemos ya después la forma de ¿no? De ponderar los trabajos también. Perdón, es la pregunta. Aquí tenemos que hacer un trabajo mañana. No mañana, sino que mañana yo les voy a pasar hay como 5 preguntas que les voy a pasar. No son preguntas para ustedes, sino que de cómo pueden, es como una especie de metodología de cómo pueden identificar un ser espectral, ahí en el lugar donde viva. No interesa si es un ser espectral prehispánico, colonial, contemporáneo, no interesa. Simplemente, si no conocen un ser espectral, pregunten, ¿no? A alguien que conoce y pregunten cuál sería la corporalidad, cómo se transforma, sí, cómo adquiere una corporalidad física ese ser invisible, ¿no? O espectral. Nada más. Es eso. Buenísimo, muchas gracias. Gracias. Ok, Buenas noches. gracias. Buenas Listo, noches. pues. Muy buenas noches. Espero que en algún momento uh, visiten Tiwanaku. Si lo hacen ahora o en los meses Profe, le cuento siguientes. que yo voy seguido a Tiahuanaco. Ah, qué bueno. A ver si nos visita. Estamos allá y bueno, pues si ustedes me dicen y me recuerdan que son de esta versión del diplomado, entonces, bueno, pues tendrán una cortesía. Seguro que sí, para entrar al Súper. sitio arqueológico y los museos. Gracias, profe. Vamos a ir en Listo, familia. listo, vengan, están cordialmente invitados y me buscan, yo estoy en el museo, buscan a Mario Pachaguaya y generamos una cortesía. ¿Ya? Positivo, gracias, profe. Se estará buscando en Gracias. Tiwanaku. Listo, pues muchas Ah, gracias. Gracias, profe. Desde Colombia estaremos Realmente ¿El muchas trabajo hay gracias, que muchas enviarlo gracias. al grupo de WhatsApp o a usted directamente? Sí, sería directamente a mí para que no haya ningún malentendido o criterio ni, ni malversación de esos datos. Sí, sí, Allá. Usted está sí. también en el grupo, ¿no ve? Sí, estoy en el grupo, pero yo el trabajo voy a enviar al grupo, pero la respuesta ya me mandarían de manera personal. Ya. Ya, Sí, gracias. sí, sí, sí. Para evitar cualquier Adiós. susceptibilidad. Eso suele ocurrir. Listo, pues. Que estén Gracias, bien. buenas noches. Listo, Hasta luego, muchas maestro, gracias. que esté bien. Estaremos visitando Igualmente. desde Colombia, Tiahuanaco. Claro Muchas que sí. gracias, Joan. Muchas Sí, gracias. señor. Muy bien, Muchas profe. Buenas Pues gracias. noches. pronto nos veremos. Que esté bien. Profe. Muchas gracias. Realmente muy Buenas noches. agradecido. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, profesor. Buenas noches a todos los compañeros. Gracias, Buenas profesor. Buenas noches. noches, profesor. Muy buenas noches para todos. Y sin cama. Buenas Hiki noches, sin profe. cama. Buenas noches, Buenas compañeros. noches, profe. Muchas Hiki sin gracias. cama, Jepuru, Hiki sin pañani, Hiki Juan sin Carlos cama. y Hiki sin cama. Pequiñani, Juan. Qué por cama. Qué por cama. Qué por cama.